No se escucha nada. Buenas tardes, apenas voy a habilitar aquí la clase. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Dije, a lo mejor está hablando y no Sí, no, sí, ya estaba esperando ahorita iniciamos, estaba esperando que pudieran ingresar un poco más de alumnos, pero bueno, pues ya estamos aquí, ya estamos grabando. Estaba ubicando aquí la clase en la plataforma, nada más deben un minutito, por favor. O si quieren ir comentando mientras me ubico aquí, si tienen algún comentario, alguna duda de las clases anteriores, de la tarea anterior, a sus órdenes. Bueno, ya estamos listos por aquí. Pues bienvenidos. Estamos en la semana del 16 al 23 de junio. Tenemos una actividad que, bueno, nuestro tema del que tenemos que revisar son enlaces químicos e interacciones moleculares, la que revisaremos el día de hoy. La actividad que tienen ustedes que entregar como fecha límite del 23 de junio, o sea, el lunes, era resolver un cuestionario que viene por aquí en nuestro libro base, bloque 5, la página 190 y 191. Bueno, esos son los dos cuestionarios o preguntas que vienen por ahí. Pero ese sería en esta parte el desarrollo del tema, que serían los ejercicios o preguntas, serían su portada, la introducción al tema, el desarrollo, que en ese caso serían estas dos páginas, la conclusión mínima, 5 renglones y su bibliografía. En esta parte, bueno, pues aquí ya está lo que son el recurso que tenemos de estudio. Bueno, es nuestro libro base, y en esta parte les comparto lo que es por decir así, la presentación de PowerPoint. Bueno, voy a empezar el día de hoy por compartirles aquí unos 2 videos para introducción al tema. Si no hay alguna pregunta, perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Les comentaba que estamos en la semana 5. No sé si tengan alguna pregunta de esta actividad que se vence el 23 de junio. Yo solamente tenía duda de que dice tarea en formato de reporte, o es igual todo normal. Sí. Déjenme le hago aquí una corrección. Sí, pues ay. ¿Cómo le ponemos? Realizar. Bueno, pues así facilita la solución de las páginas 190 y 191 del bloque 5 de tu libro base. Y pues bueno, que deben incluir lo que es la portada, los datos oficiales, introducción acerca del bloque estudiado, el desarrollo, que en este caso sería pues bueno, estas 2 páginas serían ahí un cuestionario, unas preguntas, la conclusión mínima de 5 renglones y su bibliografía. Ok, aquí estamos del 16 al 23 de junio. Ok, bueno, entonces así quedaría. Ya estamos bien, ¿verdad? Ya está mejor ahí. Sí, es que sí me había quedado como que esa duda que a lo mejor era diferente y como ya lo mandé. No, está bien, pero pues bueno, como quiera aquí siempre les
les pongo como la conclusión de lo que deben hacer y pues bueno, señalamos aquí las dos páginas que debían ustedes de resolver y bueno, pues recuerden que bueno, como son dos páginas, pues casi siempre me tienen que incluir un trabajito pues más completo, ¿verdad? Bueno, pues como quiera, vamos a empezar, porque el tema sí está un poquito, pues, un poquito extenso y pues, si me permiten, les voy a compartir, pues, dos videos para poder adentrarnos un poquito al tema, aunque ya, excelente que ya realizaron sus tareas. Ahí va. Enfocaremos nuestra atención en las moléculas, esas sustancias que se forman cuando unimos átomos. Porque aunque hemos hablado mucho de los elementos y sus características, rara vez los encontramos puros en la naturaleza. Normalmente, la mayoría de ellos se combinan con otros elementos para formar compuestos. Y eso cambia totalmente la cosa. Por ejemplo, el sodio puro es un metal alcalino muy reactivo. Si tú lo pones en agua, va a explotar violentamente. Mientras el cloro es un gas verde y es muy tóxico. Pero cuando los combinas, cuando formas un enlace entre ellos, se forma el famoso cloruro de sodio, que es una sal blanca prácticamente inofensiva. Pero en fin, vamos viendo desde lo más básico de las moléculas, el cómo se unen los átomos. Los átomos se unen gracias a los enlaces químicos, que simplemente son fuerzas de atracción que mantienen a los átomos unidos dentro de una molécula. Por eso, comúnmente decimos que los enlaces son fuerzas de atracción intramoleculares. Y dependiendo de cómo sean esas fuerzas de atracción, podemos clasificar a los enlaces en tres tipos: enlace iónico, enlace metálico y enlace covalente, que veremos en el siguiente video. Pero de manera sencilla, la principal característica para diferenciar entre un tipo de enlace de otro es la naturaleza de los elementos que participan en él. Por ejemplo, en el enlace iónico se combina un metal con un no metal, en el covalente se unen no metales y en el metálico lógicamente ocurre entre metales. Claro que no es la única diferencia entre ellos, pero este sería el panorama general. Ahora sí veamos lo específico de cada uno. Iniciando por el enlace iónico. Por ejemplo, el cloruro de sodio que mencionamos antes forma un enlace iónico, porque el cloro, que es un no metal, se está uniendo al sodio, que es un metal. Pero, ¿cómo ocurre en realidad esta unión? Para entenderlo, necesitamos recordar dos cosas. Una es el concepto de electronegatividad, la capacidad de los átomos para atraer electrones cuando forman enlaces. Y tal vez recordarás que los elementos más electronegativos son los no metales. A ellos se les hace muy fácil atraer electrones. Y la segunda es el término de electrones de valencia, que son los electrones que se encuentran en el último nivel de energía de un átomo, o sea, los que están más alejados del núcleo, y por ello son los responsables de formar los enlaces. Más o menos así. Si vemos al sodio y al cloro en su estructura de Lewis, o sea, con sus electrones de valencia dibujados alrededor, vemos que el sodio tiene un solo electrón de valencia, mientras el cloro tiene 7. Entonces, como el cloro es muy electronegativo, atrae fuertemente el electrón del sodio, prácticamente se lo roba, aunque decimos que el sodio le transfiere su electrón al cloro. Y para este momento ya sabemos qué le pasa a un átomo cuando gana un electrón. Exacto, obtiene una carga negativa, o sea, el cloro se vuelve un anión, mientras el sodio, que perdió su electrón, se vuelve un catión, un ion con carga positiva. Por eso, este se llama enlace iónico, unión entre iones. Alguien dirá, ¿cuál unión? Yo no la veo. Está justo aquí. ¿Qué pasa cuando una carga positiva se encuentra con una carga negativa? Se atraen. He ahí la definición tal cual de enlace: fuerza de atracción entre átomos para formar una molécula. Veamos otro caso. Juntemos al magnesio, que tiene 2 electrones de valencia, con el oxígeno, que tiene 6. En este caso, el oxígeno es el no metal, por lo tanto, es el que atrae fuertemente a los electrones. Entonces el magnesio transfiere sus 2 electrones al oxígeno, y de nuevo se forman iones, solo que ahora de carga 2 más y 2 menos. Pero viene siendo lo mismo: atracción entre iones de cargas contrarias igual a un enlace iónico.
Tal vez alguien se esté preguntando, ¿por qué antes fueron carga de uno más y uno menos y ahora fueron de dos? Eso depende de cuántos electrones se ganan y cuántos se pierden, o sea, depende de los electrones de valencia. En algún otro video mencionamos que los átomos buscan completar su octeto, o sea, tener 8 electrones en su estructura de Lewis y con eso ganaban más estabilidad. Esa es una razón por la cual se forman los enlaces, porque es una manera en que los átomos completan su octeto y ganan esa estabilidad. En el primer caso, al cloro solo le hacía falta un electrón para completar su octeto, y al oxígeno le hacían falta 2, por eso forma su carga de 2 menos. Ahora, para hacerlo interesante, combinemos al oxígeno con el sodio. Sigue siendo un enlace iónico, pero al oxígeno no le basta con robarle su electrón a un sodio, con eso no completaría su octeto. Por eso el oxígeno tiene que buscar otro átomo de sodio y también quitarle su electrón. Ahora sí, tiene su octeto completo y ya con su carga de 2 menos, atrae a los sodios. Por eso escribimos subíndices en las fórmulas químicas, nos indican cuántos átomos hay de cada elemento en una molécula, lo que quiere decir cuántos átomos se necesitaron para completar el octeto mientras se formaba el enlace. En el caso del enlace metálico sí es algo diferente. En primer lugar, puede ser entre metales puros o aleaciones, o sea, entre mezclas de metales. Aquí usaremos al fierro puro como ejemplo, pero en cualquier caso, los electrones de niveles internos, junto con el núcleo del metal, se comportan como una sola gran esfera positiva, mientras los electrones de niveles externos quedan libres. Entonces, cuando muchos átomos de fierro se encuentran, los electrones se mueven tanto alrededor de los núcleos que prácticamente los empujan para que se acerquen entre ellos. Comúnmente decimos que los átomos del metal se encuentran inmersos en un mar o nube de electrones desubicados. Desubicados porque no tienen una posición fija, se están moviendo todo el tiempo. Y justamente es esto lo que mantiene unidos a los átomos del metal, las atracciones eléctricas entre los iones metálicos con carga positiva y los electrones móviles alrededor. Además, esta marea electrónica no solo mantiene compactos a los átomos del metal, sino que también le confiere sus propiedades, como el ser buenos conductores de electricidad, porque en sí una corriente eléctrica es simplemente un flujo de electrones. Entonces, usando esta animación y mucha imaginación, si uno aplica una corriente eléctrica a un metal, los electrones provenientes de la corriente pueden fluir junto a los electrones de la marea electrónica. Digamos que todos están en terreno familiar y pueden fluir hasta llegar a su destino o hasta que se encuentren un material que interrumpa ese flujo. Ya para acabar vamos a resumir un poco. El enlace iónico ocurre entre un metal y un no metal cuando se transfieren electrones y se forman iones. En cambio, en el enlace metálico, los átomos se mantienen unidos debido a que están inmersos en una marea de electrones desubicados. Y con esto ya solo nos falta conocer el enlace covalente. Aquí te dejo el link para no perder el hilo. Ahí nos vemos, muchas gracias. Bueno, aquí vimos una introducción de lo que eran nuestros enlaces químicos. Vamos a presentar otra cosa. En el video anterior dijimos que los enlaces son fuerzas de atracción entre átomos para formar moléculas. O sea, un enlace es cualquier fuerza intramolecular que mantenga a los átomos unidos. También aprendimos que existen 3 tipos básicos de enlaces y que para diferenciar entre un tipo de enlace de otro, debemos saber qué elementos participan en él. Hoy nos enfocaremos en cómo se enlazan los no metales, o sea, cómo es el enlace covalente. Este enlace lo vemos mucho cuando se une el carbono y el oxígeno, o el hidrógeno al nitrógeno, o incluso cuando se unen átomos del mismo elemento. Por ejemplo, cuando formamos una molécula de flúor diatómico. Aquí vemos los 2 átomos de flúor con sus electrones de valencia. Recuerda que los electrones de valencia son los responsables de formar enlaces, por ser los más alejados del núcleo. De hecho, también mencionamos que los átomos forman enlaces para completar su octeto, es decir, tener 8 electrones en su estructura de Lewis, y así ser más estables. Por ejemplo, en el enlace iónico se transferían electrones para que eso ocurriera. Pero bueno, en el caso del enlace covalente, eso no se puede. Aquí, como a cada flúor le hace falta solo un electrón para completar su octeto, además de que tiene la misma fuerza para atraer electrones, mejor deciden compartir los electrones. Eso es un enlace covalente.
el tener un par de electrones compartidos que unen a dos átomos. Y literalmente son electrones compartidos, o sea que cada flúor ya puede decir que completó su octeto. Mira que cada átomo tiene 3 pares de electrones libres, así se les llama a los electrones que no participan en el enlace, y además tienen un par de electrones enlazantes, los que sí forman el enlace. Y con eso ya sumarían los 8 electrones totales. Esa es la principal característica del enlace covalente, enlace entre no metales donde se comparten los electrones. Pero la forma en cómo se comparten estos electrones puede variar, y eso va a depender de la electronegatividad de los elementos que estén participando. Recuerda que la electronegatividad es la capacidad para atraer electrones y aumenta hacia arriba y a la derecha de la tabla periódica. Por ejemplo, observa las diferencias entre un enlace carbono-hidrógeno y uno hidrógeno-oxígeno. ¿Viste las diferencias? Vamos con la primera. Mira los imanes. Eso representa que la electronegatividad del carbono y del hidrógeno son similares, pero la electronegatividad del oxígeno es claramente mucho más grande que la del hidrógeno. ¿Y eso en qué afecta aquí? Ahí te va. Si vemos los electrones enlazantes del carbono y el hidrógeno, podemos decir que están casi a la mitad de la distancia entre los dos átomos. Eso se refiere a que se están compartiendo de manera equitativa, ya que ambos elementos tienen casi la misma fuerza para atraer esos electrones. Muy diferente al enlace oxígeno-hidrógeno. Aquí se ve claro que los electrones están más cerca del oxígeno, porque él jala los electrones con mucho más fuerza, es más electronegativo. O sea que aquí existe una compartición no equitativa, o compartición desigual. Esta es la diferencia entre un enlace covalente no polar y un enlace covalente polar. Ambos unen átomos no metálicos, pero los electrones se comparten de manera distinta. Eso de compartir electrones es como cuando compartes ropa con un hermano. Me llegó a pasar que no me alcanzaba para comprar, no sé, una playera, y mi hermano me prestaba para completarla, con la condición de que la compartiéramos. Y yo de menso, pues bueno, la compartimos, va a estar pareja la cosa. Pero no, compartir ropa con un hermano es como un enlace covalente polar. Esa playera casi siempre estaba en el closet de mi hermano, o peor aún, cuando yo la quería usar, él ya la traía puesta. Pero en fin, si ahora queremos imaginar al enlace covalente de una forma más realista, se utiliza el término densidad electrónica, que se refiere a qué tanto se concentran los electrones en una región de una molécula. Por ejemplo, si en una molécula hay una región de alta densidad electrónica, se refiere a que la mayoría del tiempo los electrones se la viven ahí. En cambio, en la zona de baja densidad electrónica, sí hay electrones, pero se la pasan muy poco tiempo ahí. Entonces, en el enlace covalente no polar, como la compartición es equitativa, vemos esto. Digamos que la densidad electrónica es normal y similar en toda la molécula, mientras la compartición desigual del enlace covalente polar produce esto: una región con alta densidad electrónica y una de baja densidad. Es prácticamente lo mismo que el dibujo de arriba, solo nos representa que los electrones están más recargados hacia un lado. Lo que sí importa aquí es que esto produce cargas parciales, una carga parcial negativa, donde están casi siempre los electrones, y una carga parcial positiva, donde la densidad electrónica es baja. Por eso se llama enlace covalente polar, porque produce polos, uno semipositivo y uno seminegativo. Después veremos por qué son tan importantes estos dipolos, pero hasta aquí creo que ya llevamos mucha información. Vamos viendo una breve comparación. En el enlace iónico se forman cargas netas, porque se transfieren electrones de un átomo al otro, mientras que en el enlace covalente polar se forman cargas parciales, debido a que la densidad electrónica está más cargada hacia un polo de la molécula. Y en el enlace covalente no polar no hay nada de esto. Este enlace produce moléculas completamente neutras. De hecho, para predecir cuál de estos tres casos puede ocurrir cuando se forma un enlace, existe una regla que se basa en la electronegatividad de los elementos que participan. Bueno, más específico, se basa en la diferencia de electronegatividad que exista entre ellos. Solo se necesita un cálculo sencillo en el que se resta el valor de electronegatividad del elemento más electronegativo menos el del otro. Ahorita vemos cómo funciona este cálculo con un ejemplo. Pero en sí, esta regla dice que si la diferencia de electronegatividad es mayor a 1.7, se dará un enlace iónico, como el cloruro de sodio que vimos en el video pasado.
El cloro tiene electronegatividad de 3 y el sodio de 1. Por lo tanto, la diferencia de electronegatividad sería de 2. En cambio, si la diferencia se encuentra entre 1.7 y 0.4, resulta en un enlace covalente polar. En nuestro ejemplo del enlace hidrógeno-oxígeno, como ocurriría en una molécula de agua, la diferencia sería de 0.9. Por eso veíamos las cargas parciales, porque el oxígeno sí es significativamente más fuerte que el hidrógeno. Y si la diferencia es menor o igual a 0.4, da un covalente no polar. Este sería el caso del enlace carbono-hidrógeno. O el primero que hicimos del flúor, es un enlace entre átomos del mismo elemento, entonces la diferencia de electronegatividades daría 0. De hecho, a este también se le llama enlace covalente puro, porque es el mismo elemento, como pasaría con los otros gases diatómicos. Y finalmente tenemos un enlace un poco especial, el enlace covalente coordinado. Por el nombre de enlace covalente nos podría dar la idea de que ocurre entre no metales, y sí es así, pero también podría pasar que sea entre un no metal y un metal. En cualquier caso, lo que de verdad importa aquí es que, como los otros tipos de enlaces covalentes, esta unión se forma cuando se comparten electrones. Pero en este caso, un solo átomo es el que dona los dos electrones del enlace. Por ejemplo, imaginemos una molécula de amoníaco, que es un nitrógeno que forma enlaces con 3 hidrógenos y aún le queda un par de electrones libres. Eso es muy importante. Y al lado tenemos una molécula de trifluoruro de boro, que se parece mucho, pero mira que el boro tiene solo 6 electrones. Entonces digamos que aún le queda espacio para más electrones y completar su octeto. Y pues ahí va el amoníaco de buena onda y le dice: ah, mira, qué casualidad, a mí me sobran 2 electrones, ¿por qué no formamos otro enlace? Entonces, el nitrógeno dona los 2 electrones que forman el enlace y ahora pasan a ser un par de electrones compartidos. Ese es el enlace coordinado, cuando un solo átomo pone los 2 electrones. También por eso luego le llaman enlace dativo. Y solo como dato extra, en las estructuras de Lewis usualmente se representa al enlace coordinado como una flecha que va desde el átomo que donó el par de electrones hacia el átomo que lo recibió. O a veces ponen las dos moléculas unidas por un punto. Ya cada quien usa la representación que le convenga en su momento. Muchas gracias, con esto terminamos de ver los enlaces. Ojalá todo... Bueno, pues ya revisamos por aquí las dos formas de representar ahí nuestros enlaces químicos. No sé si tengan alguna pregunta, si no, para continuar ahí con la presentación de PowerPoint. Ahí va. Bueno, nada más para reforzar ahí la información de los enlaces químicos, como ya habíamos revisado, qué era, qué es, cómo se unen los átomos, qué propiedad periódica predice el tipo de enlace, qué establece la regla del octeto, cuáles enlaces químicos conoces, qué son los electrones de valencia, qué son las estructuras de Lewis. Y bueno, para reforzar el comentario, el concepto del enlace químico, bueno, pues es una fuerza de atracción que mantiene unidos a los átomos en un compuesto, cualquiera que sea su naturaleza, debido a la transferencia total o parcial de los electrones para adquirir ambos. La configuración electrónica establece que, estable corresponde a los gases inertes. Son los responsables de las propiedades físicas y químicas de las sustancias. Pues los tipos de enlace, al perder o ganar o compartir electrones, que lo acabamos de ver ahorita en los videos, por eso quería que tuvieran un antecedente al tema. Los átomos tienden a formar compuestos para ser químicamente estables según la forma en la que se adquieran. La configuración estable sería el tipo de enlace que formarán. Vimos lo que fue el enlace iónico o electrovalente, el enlace covalente, el enlace metálico. La regla del octeto para adquirir estabilidad química. Un átomo tiende a ganar, perder o compartir electrones cuando un átomo posee
8 electrones tiende a presentar una configuración electrónica estable semejante a la de los gases nobles, excepto el helio, que tiene solo 2 electrones. La representación de Lewis también revisábamos para átomos y iones, pues que era una forma muy sencilla para representar los electrones de valencia. Ahí se me fue. Sí. Responsables del comportamiento químico de los electrones es el diagrama puntual de Lewis. También se utiliza para representar enlaces entre átomos. El símbolo del elemento representa su núcleo y sus electrones, excepto los de valencia, se escribe la configuración electrónica del elemento y se seleccionan los electrones del último nivel. Y bueno, pues así cada uno de los 4 lados del símbolo, de arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda, representa un orbital. Por ejemplo, 1 es el S y 3 son P, sin importar el orden. En la representación de Lewis, bueno, hay algunas consideraciones como reportar cuáles electrones están pareados. Se ignoran los electrones de subíndices D y F. Los electrones de S siempre se representan pareados. O sea, para representar los electrones de P se sigue la regla de punto. Y bueno, pues aquí vemos las configuraciones de Lewis electrónicas para los siguientes elementos. Vemos aquí, por ejemplo, las representaciones. Por ejemplo, del cloro, aquí del oxígeno, aquí del sodio. La relación entre propiedades periódicas y formaciones de iones dependen principalmente de 2 propiedades periódicas: el potencial de ionización y la afinidad electrónica. Sin embargo, además de interrelacionarse con otras propiedades, existen varios factores que afectan directamente, como su carga nuclear, el radio atómico, la electronegatividad. El número de oxidación representa la valencia de átomos y depende de la cantidad de electrones que se localizan en su última capa, también llamada capa de valencia. La estructura puntual de Lewis, donde se propuso en 1916 una manera sencilla de representar los átomos con sus electrones de valencia mediante puntos. Lo vimos hace un momento en el video, el procedimiento para escribir la estructura de Lewis. Aquí también la compartimos. ¿Sí? El símbolo del elemento representa su núcleo y sus electrones, excepto el electrón de valencia. Se escribe la configuración electrónica del elemento para seleccionar los electrones de valencia. Cada uno de los 4 del símbolo representan un orbital, el S y 3P, sin importar el orden. Y pues las consideraciones que hay que tomar en cuenta: recordar cuáles son los electrones que se encuentran en pares. Los de S siempre se encuentran pareados y los de P siempre deben de seguir la regla de Hooke. Los tipos de enlace: uno de los elementos más importantes para comprender el comportamiento de la materia es la forma en que se asocian los átomos. Esto es el tipo de enlace por medio del cual se unen para formar agregados con características distintivas. El tipo de enlace iónico se forma cuando se transfiere un electrón o más de uno de la capa de valencia de un átomo o la de otro, formándose respectivamente un catión y un anión. Sí, bueno, aquí vienen algunos ejemplos de representaciones. La definición de lo que es de nuestros compuestos inorgánicos: lo que es un catión, que es un ion con carga eléctrica positiva, que resulta cuando un átomo pierde por lo menos un electrón. El anión es un ion cuando la carga eléctrica negativa, que resulta cuando un átomo gana por lo menos un electrón. Y bueno, pues aquí vimos cómo el sodio le compartía el cloro, un ejemplo que tuvimos por aquí también en los videos. Y bueno, representaciones de lo que es la sustancia en sí, lo que es el cloro de sodio, el fluoruro de sodio, sulfato de cobre, óxido de aluminio. No sé si en otras ocasiones hayan tenido oportunidad de revisar estas representaciones. Y bueno, pues aquí les voy a dejar lo que es la presentación de PowerPoint. Pues básicamente todo lo que viene aquí concentrado, pues es lo que revisamos en los videos que ya tuvimos por aquí.
Déjenme ya para terminar, voy a presentarles otra vez aquí lo que es me voy otra vez aquí a la plataforma. En esta parte está la presentación que estábamos revisando ahorita. En esta parte están los videos. Y pues bueno, para continuar, recordarles por ahí que tenemos examen de parcial de la semana del 23 de junio al 2 de julio. Nada más corroborar aquí que esté habilitado, nada más mostrar aquí en la pantalla. A ver, permítanme tantito porque ahí está. Bueno, les hago la descripción de lo que es el examen. El examen empieza el lunes 23 de junio a las 00 horas hasta el 2 de julio, hasta las 23:59, con 30 preguntas de opción múltiple. Es importante planificar el momento en que vas a presentar cada uno de tus exámenes. Estar en un ambiente completamente relajado que permita concentrarte, con una conexión estable a internet y a un equipo que ustedes requieran, que no sufra fallas de corriente eléctrica. La duración de la prueba son 60 minutos. Como les comentaba, son 30 preguntas. Está muy fácil. Tienen 2 intentos para presentar y una vez iniciado el examen no puede detenerse para prepararse para su examen parcial. Repasen todos los capítulos vistos hasta el momento. Se les recomienda utilizar, pues bueno, ahí los siguientes navegadores. En caso de alguna anomalía, como las siguientes: congelamiento de pantalla, mensaje de error, usuario sin acceso a la plataforma o error de contraseña, falla electrónica o suspensión de internet, debes de reportarla de inmediato a la página del siguiente, inmediato al siguiente correo, con atención @ucnl.edu.mx, de preferencia con alguna imagen o captura de pantalla que demuestre lo que ocurre en el equipo, anotando también la fecha y la hora en que sucedió el imprevisto. Y bueno, pues aquí mostramos que este examen está habilitado a partir del día 23 de junio. ¿Sí? Bueno, no sé, alguna pregunta que tengan por ahí del examen. Ninguna, maestra, gracias. Bueno, ok, déjenme continuar. Pues entonces, después del examen, pues esta semana no habrá clase, de la semana del 23 al 2 de julio. Tendríamos clase hasta la siguiente semana, del 30 de junio, que es esta semana, a partir del 30 al 7 de julio. Tendríamos clase el día 5 de julio, sería sábado o viernes 4, bueno, ya lo especificaríamos. La actividad sería, bueno, el tema serían compuestos orgánicos y nomenclatura UCPAC. La tarea sería ejercicios de libro, unos ejercicios de las páginas 213 y 214. Y pues, ¿cuál es lo que se requiere? Que en formato en Word facilitará resuelta la actividad formativa de la página 213 y 214 de tu libro base. Y recuerden incluir lo que es la portada, sus datos oficiales, la introducción acerca del bloque estudiado, desarrollo del tema, que en este caso serían estas 2 páginas, conclusión mínima de 5 renglones y su bibliografía. Y bueno, pues aquí les comparto nuevamente los videos, algunos videos, la presentación igual del PowerPoint, y aquí está la liga del libro. Pues eso sería todo de mi parte. No sé si tengan ustedes algunas dudas acerca del examen. No, todo bien, maestra. Sí, acerca del examen, pues ya vimos que son 30 preguntas de opción múltiple y tienen 2 oportunidades, así es que les debe ir perfectamente bien. ¿Qué más? Pues los alumnos que tengan pendiente la tarea de esta semana, pues los invito a que me las envíen.
para que puedan ahí todavía tener un buen promedio antes de su examen parcial. Maestra, la actividad de la semana pasada no la ha revisado, ¿verdad? A lo mejor algunos no. Algunos alumnos no. A lo mejor me falta ahorita el día de hoy termino. Ok, maestra, gracias. Sí. Sí, Perla. Bueno, ¿alguien más? Bueno, entonces pues ya sería todo, chicos. Los dejo para que sigan con sus actividades, y los que falten por ahí de entregarme su tarea, pues se las encargo, y pues que les vaya muy bien en el examen. Está bien fácil. Mucho éxito. Gracias, maestra. Gracias, maestra, que tenga bonita tarde. Igualmente. Hasta luego. Muchas gracias, maestra. Hasta luego.